¿Cómo estás, hermano, hermana? Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición que sigamos estudiando el Evangelio de Juan y que sigamos creciendo en el Señor Jesucristo y en su palabra. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan 14, que es el libro que hoy vamos a estudiar, Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y lo primero que te quiero decir es que si estás pasando una situación difícil y no puedes salir, no has podido salir, no has podido encontrar la salida al problema, pues sí hay una salida. La salida se llama Jesucristo. No todos los caminos llevan a Roma, pero sí hay un solo camino que nos lleva a la bendición. Y Jesús dijo: yo soy el camino. No sé el problema por el que puedas estar pasando, pero la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Hoy es el día de acercarnos a Jesús. Hoy es el día de acercarte a Dios. Jesucristo es el camino. Si piensas que no hay de otra, si piensas que ya has probado todo, déjame decirte que tal vez no has probado a Jesús. Prueba a Jesucristo. Jesús dice en su palabra: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Eso lo dice en Mateo capítulo 11, versículo 28. Jesucristo quiere que tú vengas a Él. Si tú tienes un problema en tu matrimonio, si tienes problemas con tus hijos, si tienes problemas de salud, si tienes problemas en tu trabajo, si ya no soportas la situación, si estás al borde de la locura, acércate a Dios. Si tienes miedo ante toda esta situación que está pasando en el mundo, la gente continuamente me dice: es que están pasando muchas cosas, muchos terremotos, guerras, de repente vienen los huracanes y ya son categoría 5 y causan grandes destrozos. Alguien me decía: es que ¿cómo es eso que nos dicen que ya no tenemos agua? Están pasando muchas cosas y la gente tiene mucho miedo. Por ejemplo, el COVID, esta situación que nunca habíamos vivido. La gente continuamente dice: es que esto de verdad sí fue más allá de lo que yo pensaba. O sea, está terrible. Sí, está terrible. Pero sabes, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, acerquémonos a Dios. Bueno, vamos a orar. Amado Padre, muchísimas gracias. Te amo, Señor, y te bendigo. Te doy gracias por tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento. Alumbra nuestros corazones para que podamos abrazar tu palabra, para que podamos venir corriendo a ti, Señor Jesús, y abrazarnos a ti, Dios. Háblanos a través de ella, háblanos a través de tu palabra y guíanos, Señor Jesucristo. Guíanos, Espíritu Santo. Te amamos y te bendecimos. Te amamos y te bendecimos, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, bendito. Ayúdanos. Gloria a Dios. Bueno, pues ¿quién es el principal enemigo de Jesús? Satanás. Satanás, decidido a matarle, pensaba él que crucificándole y que le mataron los soldados iba a acabar con Jesús. Pero no, hermanos, gloria a Dios, porque Jesucristo resucitó. Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo se levantó. Jesucristo fue a esa cruz a dar su vida por nosotros, para que tengamos vida eterna y para que la tengamos en abundancia. Entonces, empecemos a leer acá. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y
y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Gloria a Dios. Entonces lo primero que nos dice el Señor Jesús ante esta situación tan turbulenta, ante esta situación de crisis, ante estos problemas que azotan al mundo entero, Jesús nos habla principalmente a nosotros, a los que le conocemos. Bueno, les estaba hablando aquí a sus discípulos y les dice: no se turbe su corazón ni tengan miedo. Jesucristo nos dice que no tengamos miedo, no tengamos temor de malas noticias. ¿Creen en Dios? La gente dice: yo creo en Dios. Pero pocos creen en el Dios de la Biblia. Pocos creen en Jesucristo. Muchos creen en Jesús, pero lo creen de una forma equivocada porque no han leído la Biblia. Él nos dijo, el Señor Jesús nos dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, empezamos a conocer a Jesucristo. Él nos está diciendo aquí que no temamos. No temamos de situaciones difíciles. Y que si vamos a creer en Dios, le creamos a Él. Dice: porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Moradas para todos nosotros. Nos está diciendo claramente que tenemos vida eterna. Nos está diciendo claramente el Señor Jesús que no debemos de temer que un día nuestros días se terminarán. Por alguna situación que pueda pasar, pero no debemos de tener temor por esas cosas, porque Él tiene una morada eterna para nosotros. Tenemos esperanza y Él quiere que nos abracemos de esta promesa, que nos agarremos fuerte de esta promesa. El Señor Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que serían perseguidos por causa de su nombre. Y que serían odiados, que algunos los matarían, pero que no tuvieran miedo. Recuerden que Él nos dijo que el que ame su vida la perderá, y el que ponga su vida la hallará. Así que el Señor Jesús quiere que estemos conscientes de que un día moriremos, sí, pero que tenemos vida eterna en Él y que hay una morada, un lugar especial que Él ha preparado para todos nosotros. Es fácil decir que tenemos confianza en Dios cuando estamos sanos. Es fácil decir que no tenemos miedo a morir, como los jóvenes dicen: pues si me muero, pues ¿qué? ¿Por qué? Porque es joven, porque tiene 17 años, porque tiene 20. Porque no le duele nada, porque no piensa en eso. Algunos solamente piensan en el antro, en las fiestas. Otros están muy ocupados terminando su carrera, haciendo sus estudios, en sus empresas les está yendo muy bien, están ganando mucho dinero, están haciendo mucho dinero, están creciendo. Ya compraron una casa, ya compraron coches, ya terminaron una carrera, ya terminaron otra carrera, ya hicieron la maestría, ya tienen el diplomado, ya están invirtiendo mucho dinero, están recibiendo al mes 100,000, 200,000, 500,000 pesos, millones de pesos. Entonces, nada les preocupa. No les preocupa morir. Ahorita lo más importante es disfrutar.
disfrutar de todo el dinero que se ha ganado, disfrutar de la vida. Cuando estaba en el mundo, cuando era adolescente, uno de mis amigos, bueno, de los que decía que eran mis amigos, decía, vamos a chupar que el mundo se va a acabar. Y lo decían así en broma, ¿no? Bueno, pues sí, muchos murieron, terminan muriendo de cirrosis por tanto alcohol que beben, en las drogas. Estaba escuchando en el radio un testimonio de una persona que sobrevivió, una mujer mexicana que sobrevivió a un tsunami que ocurrió en Asia. Y luego estaba escuchando otro testimonio de otra mujer mexicana que sobrevivió al atentado contra las Torres Gemelas. Imagínate que de repente te vas de vacaciones a alguna playa, en algún lugar, ocurre un terremoto y un tsunami. Estás en Nueva York y el edificio donde estás recibe un atentado. ¿De qué te servirá todo el dinero que acumulaste? ¿De qué te servirá toda la preparación académica si no tienes a Jesucristo? Si no tienes una esperanza de vida eterna. ¿De qué te servirán los millones que tienes acumulados en el banco si no podrás comprar con ellos la vida? Si no estás seguro a dónde irás después de la muerte. Platicaba con algunos testigos de Jehová en el vehículo donde trabajo y me decían que el infierno es aquí en la tierra, que el infierno no existe. Pero acá la Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, dice, versículo 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra en el molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo claramente que el infierno es un lugar de tormento, donde hay un fuego que no se apaga, donde hay un fuego que no puede ser apagado. Y nos lo dice también acá en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 28, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando no tenemos a Jesucristo es como estar parados frente a un precipicio. Es como estar en medio de un abismo, en una cuerda floja. Cuando no tenemos a Dios, sería importante tener temor, sería importante tener miedo, porque el miedo nos va a hacer retroceder. Si tú estás viendo que estás frente a un abismo y que puedes resbalarte, o pensaba, si estás con tus hijos y ves que tus hijos se acercan a la orilla, ¿a poco los vas a dejar que se paren ahí frente a la orilla?
frente al abismo, les vas a decir, hazte para acá, te vas a caer. Sientes miedos, sientes adrenalina. Y entonces, si ves que tu hijo no se viene, entonces tú corres y lo jalas. Y le dices, ten cuidado que te puedes caer. Pero cuando tenemos a Jesús, cuando ya estamos caminando con Dios, el Señor nos dice, no se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Porque en la casa de su Padre hay muchas moradas. Hay morada para nosotros, para tus hijos, para tu familia. Pero Satanás no quiere que tú conozcas a Jesús. Satanás no quiere que nosotros caminemos con Dios. El Señor Jesús nos habló acerca de las persecuciones venideras. Acá en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 9, nos dice la Escritura. Mateo 24, 9 dice acá: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, por causa del nombre del Señor Jesucristo. Acá en Mateo, regresamos un poquito más, Mateo capítulo 10, versículo 22, nos dice el Señor: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, perseverar en el nombre del Señor Jesucristo. Los testigos de Jehová no creen en el Señor Jesucristo, o no creen que Él es el Salvador. Para ellos Jesús es el arcángel Miguel. Tampoco los mormones. Los mormones piensan que Jesús es hermano espiritual de Lucifer. Para los musulmanes, Jesucristo es un profeta. Pero para nosotros, Jesucristo es nuestro Salvador. Y algo más, Jesucristo es Dios. Jesucristo perdona pecados. Gloria a Dios. Entonces, tú puedes ser empresario. Tú puedes ser un académico destacado. Tú puedes tener mucho dinero. Y también puedes tener la vida eterna asegurada. ¿Cómo podemos tener la vida eterna asegurada? Entregándole nuestra vida a Jesús. Entregándole tu vida a Jesucristo. Reconociendo que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador. Apocalipsis 3:20 dijo Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando hoy la puerta de nuestro corazón para que nos acerquemos a Él. Entonces Él quiere que nosotros tengamos confianza en Él, solamente en Él. No hay muchos caminos. Jesucristo es el único camino a la salvación. Dice acá la Biblia en el versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo podemos saber el camino? El camino lo podemos saber escudriñando la palabra de Dios, conociendo más a Jesús, leyendo, buscando en las Escrituras. Versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Oh, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Que si conocemos a Jesús, entonces conocemos al Padre. Jesús les estaba diciendo que Él era el Padre, que Él era Dios Todopoderoso. Para los testigos de Jehová, Jesucristo es un Dios pequeñito. Y Jehová es el Dios Todopoderoso. Pero la Biblia nos está diciendo, hermanos, acá, que nos está diciendo que Jesús es el Padre. Versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Les estaba diciendo Jesús: si me has visto a mí, has visto al Padre. 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Versículo 9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Jesús, hermanos, no es un profeta. Jesús no es un enviado. Jesús no es el hermano espiritual de Lucifer, como dicen los mormones. Jesús no es un ángel. Jesucristo es Dios Todopoderoso. Dice acá la Biblia, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Versículo 11. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículo 12. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Cuáles obras hacía el Señor? Bueno, cantidad de milagros. Nada más sanar ciegos de nacimiento. Nada más sanar a los paralíticos. Que el mar enfurecido, que la tempestad, solamente al escuchar la voz de Jesús, se calmara. Que todo volviese en calma. Resucitar muertos. Jesús le dijo: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, les estoy dando tantas señales. Estoy haciendo tantas señales para que ustedes crean, tantas obras que estoy haciendo. Pero ¿sabe cuál es la obra más grande que el Señor Jesucristo viene a hacer? Es en nosotros. La obra más grande Él hace en nosotros, en nuestros corazones. Porque Él nos ha dado gozo, Él nos ha dado felicidad, Él nos ha dado paz. Estamos tranquilos, estamos contentos en Jesús. No tenemos miedo de malas noticias, no tenemos miedo de esta situación, de esta pandemia, de esta crisis. Estamos confiados en Dios, tenemos paz unos con otros, estamos contentos. Yo pienso honestamente que es más rico aquel que puede tener gozo y alegría en medio de cualquier situación, que aquel que lo tiene todo y no es feliz. Que aquel que tiene carros, que tiene casas, que tiene mansiones, que hace muchos viajes, que se va de vacaciones, pero no es feliz. El Señor Jesucristo ha venido a darnos gozo, ha venido a darnos alegría, porque Él nos enseña a vivir a través de su palabra. La palabra de Dios es sabiduría. Cuando aprendemos a amar su palabra, nos va bien. Somos bendecidos en todas las cosas que nosotros hagamos. Vas a estar tranquila porque tus hijos están en las manos de Dios. Cuando salgas a trabajar, vas a salir confiado, porque Dios te va a guardar, porque Dios te va a proteger. Vas a mandar confiada a tus hijos a la escuela, porque sabes que están en las manos de Dios. No tendrás temor de malas noticias, porque sabes que Dios mandará a sus ángeles cerca de ti. Esta es la confianza que tenemos en Dios. Entonces dice la Escritura, versículo 12, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir, Jesús decía, yo les estoy anunciando que ya me voy. Yo voy al Padre, voy a preparar morada para vosotros. A mí me van a crucificar.
Yo ya prediqué, yo ya hice muchas señales, pero los capacité a ustedes. Yo ya les enseñé todos estos secretos, toda esta revelación, toda esta enseñanza, yo ya se las di a ustedes. Y les digo, y les digo que si ustedes creen en mí, aún cosas mayores van a hacer. Y esto es poderoso y esto es tremendo y esto es fe. El atreverte a poner las manos sobre los enfermos para que sanen. Orar con fe. No confiando en ti, no confiando en tus propias fuerzas, en tus propias capacidades. Jesús les dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. O sea, solamente con creer en Jesús haríamos obras mayores que las que Él hizo. Podemos orar por los muertos y ellos resucitarán. Podemos orar por los endemoniados y van a ser liberados. Podemos orar por los enfermos y ellos van a sanar. Podemos orar por la tempestad y la tempestad va a venir en calma. El mar va a venir en calma. Podemos orar en medio de las situaciones difíciles y Dios nos va a escuchar. Y dice el versículo 13, Juan 14, 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿en qué nombre debemos de pedir las cosas? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesucristo. Jesús dijo, pedís y no recibís, porque no pedís bien. Pedid en el nombre de Jesús. Pedid en el nombre de Jesús. Si todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pidamos en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que me des ese trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que me sanes. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que esa persona que está endemoniada sea liberado en el nombre de Jesucristo. Dice el versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por eso es que el nombre de Jesucristo es tan perseguido. Porque en el nombre de Jesucristo hay poder. En el nombre de Jesucristo ocurren cosas. En el nombre de Jesucristo, tú eres libre de las adicciones. En el nombre de Jesucristo, tú eres libre de la enfermedad. En el nombre de Jesucristo, tú eres libre de la tristeza. En el nombre de Jesucristo, tú eres libre de la depresión. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido todo esto, Señor. En el nombre de Jesús, te pido por los trabajos de mis hermanos. Señor, que les suban el sueldo. Que obtengan un mejor trabajo, que sus negocios, bendito Dios, tengan mayores ventas, que sean enriquecidos. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que les des sabiduría, que les des conocimiento de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, toca los corazones de los que no te conocen. Cuando les prediquemos tu palabra para que crean en ti, que tú estás con nosotros y que tú seas glorificado, Señor Jesús. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.